Buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta conferencia especial. Es muy especial considerando el tema que es San José y pensando pues en esta invitación especial que el Papa Francisco nos hizo para que este año dediquemos un esfuerzo especial, extraordinario, para pensar en el Santo Padre, nuestro Señor San José. Hoy tenemos un conferenciante experto en el tema que nos va a exponer una serie de ideas que seguramente nos van a ayudar a seguir en este camino de mejora en el amor a nuestro Señor San José. Muy particular también que pues se ha planificado en el mes de mayo, que pues todos sabemos es el mes de la Virgen. Entonces, comienzo con una breve presentación de Hugo. Él me dio estas líneas de su vida. Entonces, yo las iba a cambiar, pero después dije no, porque esto es lo que él quiere que se diga. Entonces, lo primero que él pone en su carta de presentación es padre de 5 hijos. Es un tema importante. 13 años de casado, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, escritor, autor del libro Paternidad, ahí donde se juntan el cielo y la tierra, asesor de empresas en el área de ética empresarial, profesor de ética en la UNIS Business School y director del Centro de Investigaciones Humanismo y Empresa de la Universidad del Istmo. Entonces, sin más, dejamos a Hugo en el uso de la palabra para que nos exponga este tema. Cabe mencionar que esta conferencia es en vivo, aproximadamente 45 minutos de exposición y luego algunas preguntas. Posteriormente, la conferencia queda colgada en el sitio de YouTube de Nuestra Señora de la Paz. Hugo, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a Coca y a Rosa María, el matrimonio Arriaga Aguilar, y muchas gracias también a Anabela y a su esposo, que son los organizadores de esta serie de conferencias. Felicitaciones por la perseverancia. Yo agradezco muchísimo la oportunidad, pues en realidad como un elogio, ¿verdad? Un honor que me den esta oportunidad de dirigirme a un público amplio. Yo quiero, voy a hablar un poquito de cinco temas. Es decir, cuando yo me pregunto qué podemos aprender de la figura de San José, nuestro Padre y Señor, como le llamó, como gustaba llamarlo San José María Escrivá, creo que podemos aprender 5 cosas. Entonces yo voy a hablar nada más un poquito de cada una de ellas, porque en realidad me encantará que hagamos un diálogo. Así que en realidad Coca acaba de decir 45 minutos de exposición. Yo voy a tratar de reducirlo a 30 minutos para que dé más tiempo todavía. Yo creo que es muy interesante que podamos dialogar. Entonces, primero, como los titulares, las 5 cosas de las que quiero hablar, ¿verdad? Primero, decir qué podemos aprender de la presencia de San José en el Evangelio. Llenando los vacíos, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? En la carta apostólica que nos envió Corazón de Padre, Patris Corde, llenando esos vacíos del Evangelio, porque el Evangelio es muy escueto, ¿verdad? San Mateo es el que nos habla de San José, fundamentalmente, pero es muy fácil llenar los vacíos, con un poquito de imaginación, un poquito de sentido común, es muy fácil llenar esos vacíos, así que es mucho lo que podemos aprender. Primero, que el Padre es necesario. Es una afirmación en la actualidad polémica. Hace unos siglos quizá tendría mucho más aceptación y mucho más sentido decirla, digamos. En la actualidad es una afirmación muy polémica esto, pero es verdad. Punto número 2, que el embarazo inesperado se puede llevar adelante, porque el embarazo de Santa María fue inesperado, como el de muchísimos matrimonios en el mundo.
3, es importante hacer más que hablar en el matrimonio y en la familia. 4, es importante acompañar a la madre, porque la madre es el centro de la familia y es el centro de la vida social en realidad. La maternidad es el centro, pero la maternidad necesita, como una especie de planeta con su satélite, la maternidad necesita de la paternidad. Nosotros somos satélites en realidad, los padres somos satélites de ese planeta que es la madre. Así que ese punto 4 que me interesa destacar, la importancia de acompañar a la madre. Y el punto número 5, que es conservar esa actitud de asombro y de veneración ante el matrimonio, ante la maternidad, ante el acto de engendrar y ante la responsabilidad que tenemos en los hombros los padres. Ante todo eso, veneración y asombro, que es una cosa que claramente nunca perdió San José. Bueno, entonces, pues un pequeño comentario sobre cada uno de estos temas que me parece a mí, pues es una propuesta, ¿verdad? Es decir, esto es muy, como muy abierto, muy opinable, porque son mis opiniones como un católico más, como un padre de familia más, lo que yo entiendo, lo que yo extraigo del Evangelio, de la enseñanza de San José María y de esta carta valiosísima que nos ha escrito, que nos ha enviado el Papa Francisco, la Patris Corde, que si alguien no la ha podido leer, pues es muy importante. Además es muy cortita en realidad. Y precisamente de esa carta, a mí el punto que más me impresiona, que más me llenó, que más me nutrió, es el punto de la valentía creativa, que es el punto número 5 de esa carta. Bueno, entonces un poquito de comentario de los 5 puntos que les estoy proponiendo. Repito, son puras propuestas, son ideas, estoy pensando en voz alta casi que, porque, bueno, pues eso es como la naturaleza de este tipo de reuniones, ¿verdad? No tengo ningún inconveniente en que alguien me diga, mire, ¿por qué 5? ¿Por qué no quitamos una? ¿O por qué no agregamos otra? Lo que quieran, ¿verdad? Agregar, matizar, preguntar, va a ser buenísimo. Entonces, el padre es necesario, que es el primer punto. Bueno, pues hay toda una tendencia ideológica, primero a satanizar la presencia de un hombre en la familia, y si no satanizar, por lo menos a restarle valor. Tanto así que es toda una, no sé, como es aspiracional ya para algún sector de la población tener un hijo sin tener que acudir a un padre, ¿verdad? Vía la inseminación artificial o por cualquier otro medio, ¿verdad? Se ha llegado a plantear incluso eso, ¿verdad? Hay gente que piensa que el varón es irrelevante, porque si acaso lo que tendría que aportar, que era un esperma, pues eso se puede conseguir por otros medios sin que haya necesidad de cargar con la mala carga de un hombre en casa, ¿verdad? Bueno, pues desde el punto de vista espiritual, es evidente que el mensaje del Evangelio es totalmente distinto. Porque, digamos, dando por sentado que el Evangelio es una verdad, que el Evangelio es el resultado, no, mejor, no el resultado, sino la exposición de todo un plan de vida y una propuesta de lo que tendría que ser el ordenamiento social, el ordenamiento familiar. Queda claro que la salvación de la humanidad se pudo haber obrado de muchísimas maneras. Son infinitas las posibilidades que caben en la mente de Dios. Es decir, ¿cómo pudo haberse obrado la redención? Es decir, podríamos estar días y días imaginando las variaciones, las posibilidades, pero lo cierto es que Dios escogió una de esas posibilidades y es la posibilidad de que el Redentor se hiciese hombre en el seno de una familia que tuviera un papá y una mamá.
¿verdad? Eso ya nos dice muchísimo, ¿verdad? Porque no hay en el Evangelio, no hay versos sueltos, en el Evangelio no hay errores, en el Evangelio no hay cabos sueltos, ¿verdad? Es decir, eh, todo tiene un sentido y con la ayuda de los santos que han interpretado, con la ayuda de los teólogos, con la ayuda del magisterio de la iglesia, pues vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? Esos comentarios al Evangelio hecho por los santos, vamos entendiendo un poquito más. Lo cierto es eso, que Dios pudo haber elegido a Santa María, el ser humano más perfecto que ha salido de las manos de Dios, pues clarísimamente, ¿no? Clarísimamente la pudo haber puesto al frente de ese hogar por sí misma. Y no tenemos ni la menor duda de que hubiese tenido, no sé, la valentía, hubiese sido suficientemente arrecha, como decimos, para sacar adelante a Jesucristo. Perfecto, está clarísimo. El tema es que Dios no quiso que fuese así, sino que Dios quiso poner al lado de Santa María a su esposo. Ya eran esposos en el momento de la encarnación, ya eran esposos. No convivían, porque la ley judía lo establecía así, que los esponsales debían celebrarse un año antes de que la pareja llegase a convivir, y ellos estaban en ese periodo, pero fue en el seno de ese compromiso real y contundente, es decir, no, esto no era un juego, ¿verdad? Es decir, ya Santa María y San José eran esposos, con toda la responsabilidad legal y espiritual que eso conlleva. Eran esposos, son esposos. Y es ahí, en ese seno de esa realidad, en el seno de esa realidad es donde Dios decide enviar a Jesucristo. Entonces, no hay como una especie de error, decir, hubo un error ahí, en realidad era solo Santa María, pero ni modo, había un José que había que, no sé, como que buscarle, como cuando hacemos una obra de teatro con niños y en qué ponemos a este niño para que salga, ¿verdad? No, pongámoslo de árbol, ¿verdad? Para que aparezca. No sé, no es así, ¿verdad? No es así la cuestión. Perdón por mis comparaciones, ¿verdad? Pero son así, tratando también un poquito de darle un poquito de sentido del humor a esta cuestión, ¿verdad? No es un error eso, es una cuestión que tiene sentido, porque el padre cumple muchísimas funciones. Una de ellas es precisamente acompañar a la madre, acompañar a la madre, una madre que sobre todo en el momento del embarazo y el posparto, lo que más necesita es una persona absolutamente confiable a su lado, con quien pueda desahogarse, a quien pueda pedir una opinión, a quien pueda pedir incluso pues una ayuda material, técnica, digamos, en esos momentos, ¿verdad? Con mi esposa comentamos este tema de la ampliación del permiso de paternidad en algunos países como España, ¿verdad? La intención es que se involucre el hombre más en el hogar en el periodo posparto. Entonces, aunque ustedes, bueno, y se han conseguido ya los 6 meses de permiso de paternidad, recuerden que en Guatemala el Código de Trabajo garantiza solamente 2 días hábiles para el papá. En España van por 6 meses ya para el papá. Y el espíritu de la ley es que el hombre cobre un poco más que toque tierra, ¿verdad? Que aterrice y que vea y que sienta y que vive un poquito lo que es la complejidad del periodo apoyando a la madre. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, no faltan ahí los grandes opositores a esa ley y las grandes opositoras a esa ley diciendo que es absolutamente irrelevante, que qué tiene que hacer el hombre ahí, que en el fondo para qué está, si va a estar haraganeando, viendo televisión, viendo el fútbol, etcétera. Bueno, pues, digamos, a lo que hay que ir es al espíritu de la ley, ¿verdad? Y ya lo que cada quien haga con la ley, pues desafortunadamente está ahí el margen de la libertad. Pero lo cierto es que es un momento en el cual la madre necesita sobre todo eso, ¿verdad? Un apoyo de tipo emocional. Es una cosa que perfectamente puede dar el hombre.
Que no le nace, puede que no le nazca. Que lo tiene que aprender, claro que sí, sin duda, porque a veces no se nos da, pero ahí es donde entra el amor, ¿verdad? El entorno en el que todo esto se mueve es el entorno del amor. El amor es creativo y el amor es donación y el amor es entrega. Por lo tanto, algo se nos ocurrirá. Si amamos a nuestra esposa y estamos ahí, algo se nos ocurrirá. Eso con respecto a la madre. Y luego con respecto al hijo. Con respecto al hijo, ¿verdad? El, el hijo tiene ese derecho a poder crecer con un amor de padre y un amor de madre, que son distintos porque son cerebros distintos y por lo tanto una forma diferente de amar, pero el hijo tiene el derecho a esa otra forma de amar también, que es la forma masculina de amar. Por lo tanto, por donde se vea, el padre es necesario. Y aprovecho en este primer punto para hacer una sugerencia, ¿verdad? De este tipo de libros. Bueno, quizá no se mira bien por la cámara, pero Héroe, cómo ser el padre fuerte que tus hijos necesitan, de una pediatra muy famosa que vive en la actualidad, que se llama Meg Meeker. Bueno, me encanta el libro por varias razones. Una, por la claridad con la que está escrito, la facilidad de leerlo, y otra es por la abundancia de referencias a estudios científicos de tipo psicológico, de tipo de biología, de tipo de psiquiatría, etcétera. Estudios que reiteradamente y de forma confluyente encuentran evidencia científica para demostrar la importancia del padre en la educación de los hijos, ¿verdad? O sea, es una cosa, entonces ven cómo a mí me gusta hacer este tipo de conexiones, ¿verdad? De la teología, de la Sagrada Escritura, de la revelación, llegar a un fundamento científico absolutamente humano, racional, que podría perfectamente funcionar al margen de una determinada fe, pero que tiene sentido. Entonces, como a mí me encanta hacer énfasis en esa sintonía que hay cuando, cuando se le quiere ver, cuando hay rectitud de intención, hay una sintonía total entre la verdad revelada y la verdad descubierta de forma racional por medio de la ciencia, por el ser humano. No, cuando hay una aparente contradicción entre ciencia y fe, lo que hay que hacer es seguir pensando. ¿Por qué es que tenemos esa aparente contradicción? Porque en el fondo no hay contradicción, ¿verdad? No debería haber contradicción. Entonces, me gusta a mí ese diálogo en el cual la ciencia ayuda a como a colocar piezas en nuestra cabeza, ¿verdad? Si la ciencia está descubriendo la importancia del padre, dice, bueno, pues eso me ayuda a entender por qué hay un papá en la Sagrada Familia. ¿Por qué Santa María no hizo esa labor por sí misma? Aunque quizás pudo haberla hecho en esa quizás infinita sabiduría, ¿verdad? De la mujer más perfecta que ha salido de las manos de Dios, ¿verdad? Ya, pero no fue así. No fue así, ¿verdad? Hay necesidad ahí de una complementariedad de lo masculino y de lo femenino para educar a un hijo, ¿verdad? Bueno, segundo, como les decía, el embarazo inesperado se puede llevar adelante. Y yo diría que la mayoría de los embarazos son así, ¿verdad? Si me lo permiten, yo creo que si sacáramos una pequeña encuesta, pues yo creo que, no sé, por ahí hay gente que es muy organizada, no sé, ¿verdad? Que dice, bueno, pues tal periodo fértil es el que vamos a aprovechar porque queremos que nuestro hijo nazca, no sé, habrá gente así, ¿no? Yo no dudo que la haya, pero yo creo que la mayor parte de las parejas vivimos esa sensación de lo inesperado, ¿no? De pronto, ¿no? En el caso nuestro, Alicia y yo, bueno, nos casamos el 28 de junio, ¿verdad? Y el 28 de junio y el 8 de agosto, Alicia me dio la fabulosa noticia que estábamos esperando nuestra primera hija, ¿verdad? Es decir, no sé, yo más inesperado, no, creo que no puede haber, ¿verdad? Y así con los otros 4 hijos pasa eso. La mayoría de los embarazos son inesperados y el de Santa María igual. O sea,
Es que no había una planificación de agenda, es decir, tal día, a tal hora aparecerá el ángel y le dirá, no, quizás sí, obviamente Dios sí lo tenía, quizás, pero ella no, y San José menos, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué quería mencionar yo esto? Porque para hacer frente a lo normal del embarazo, que es lo inesperado, me encanta cómo lo aborda el Papa Francisco en su carta, se requieren al menos 3 virtudes. Primero, la humildad. La humildad de entender que, la humildad para entender que el matrimonio es un instrumento en las manos de Dios. Somos un instrumento en las manos de Dios. Los esposos somos eso. La verdad es que decirlo a mí me emociona muchísimo, me causa una emoción tremenda porque visto así realmente uno se entiende como no digno. Esa es la verdad. O sea, si ya lo pensamos en esa dimensión, somos absolutamente indignos de ese don, ¿verdad? Pero Dios trabaja así, ¿verdad? Dios trabaja así, Dios hace las cosas, como decía San José María, apoyándose en unos instrumentos débiles para que se vea más claramente que la labor es suya y no del ser humano. Eso es lo que pasa en realidad. Entonces, esa verdad se entiende con, bueno, con una buena dosis de humildad, que es lo que hay que tener, versus la soberbia de creer que el hijo es una especie de castigo, una especie de carga, una especie de contrapeso, una especie de lastre, ¿verdad? Como de hecho, pues algunos lo pueden llegar a entender. Creo que ahí es otro terreno en el cual se pone a juego como la dualidad, ¿verdad? Humildad versus soberbia. Y luego la otra virtud que se requiere es el abandono en las manos de Dios, que es esa virtud o conjunto de virtudes que podemos llamar abandono en las manos de Dios, de las cuales San José es pues uno de los máximos ejemplos que tenemos en todo lo que es la fe católica, ¿verdad? Un hombre que dice, bueno, si esto es lo que vi en sueños, pues ya está, o sea, más claro, no canto un gallo y aquí voy, ¿verdad? Me levanto, despierto a María y me la llevo, ¿verdad? ¿verdad? Eso es abandono, eso es abandono. Lo otro sería otra vez un signo de soberbia que sería cuestionarse, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Y la tercera virtud, que es la valentía creativa. ¿Qué es eso de la valentía creativa? Hay que traducirlo al idioma chapín, ¿verdad? La valentía creativa traducida del Papa, que es lo que dice en la carta, traducida al idioma chapín, se llama chispudez. ¿Verdad? Se necesita chispudez porque, vamos a, como dice el Papa ahí en la carta, ¿verdad? Dice, no es difícil imaginar que al llegar a Egipto había que buscar un oficio, había que buscar clientes, había que buscar trabajo, que había que construir un hogar. Porque no había Airbnb, ni había nada de esas cosas, ¿verdad? Que se podía buscar un alojamiento, ¿no? El alojamiento había que construirlo, de alguna forma, ¿verdad? Y construirlo, pero en el sentido más material del término, ¿verdad? La valentía creativa, así, bueno, y eso es una vez habiendo llegado a alguna parte de Egipto, pero ¿y en el camino qué? No había autopistas, no había autobuses, eh, no había nada, ¿verdad? Es decir, si acaso imaginamos el borrico, ¿verdad? Que tradicionalmente con el que se pinta la Sagrada Familia, pues a lo mejor ese burro ahí estaba, pero poco más, ¿verdad? Poco más que el burro. Entonces, se necesita una importante dosis de eso que el Papa llama valentía creativa, que es un concepto que me encanta porque en el fondo es como dar en la esencia, en el núcleo de lo que es el trabajo de un padre en el día a día. Hacer malabares para que la cosa vaya fluyendo. Por supuesto que en ese sentido, ni qué decir que se vive la igualdad, o sea, es exactamente la valentía creativa de la madre, pero
al Papa Francisco y a toda la iglesia le interesa poner en este año el foco como un escenario, poner el foco a uno de los actores que es San José, precisamente por esa tendencia que hay y que está negativa de restarle la importancia al padre, ¿verdad? En detrimento no solamente del hijo, sino que también en detrimento de la madre, ¿verdad? En detrimento de la misma madre. Bueno, hacer más que hablar, ¿verdad? Es decir, ayer justamente las conté, son 9 palabras que hay, palabras textuales de Santa María en el Evangelio, ¿verdad? Son 9 palabritas bueno, aparte del diálogo con San Gabriel, con el arcángel Gabriel, luego hay 9 palabras, ¿verdad? Entre ellas aquellas de hagan lo que él les diga, ¿verdad? Pero hay, por lo menos hay, ¿verdad? Solo son 9, pero hay palabras. Y de San José, 0. San José, 0. No tenemos registro de sus palabras. Para mí que tiene muchísimo sentido también, porque, bueno, hacer más que hablar, ¿verdad? Hacer más que hablar y hacer, o sea, es un hombre que no escatima esfuerzos, es un hombre que no escatima lucha, o sea, que no escatima trabajo, es un hombre que hace, que no habla, hace, es una cosa importantísima. Me parece extremadamente importante de cara a la educación de los hijos, porque, bueno, lo dice también May Micker, esta pediatra que les digo en estos libros, la mejor forma de educar es que nos vean hacer. Discursos, sermones, bueno, a veces pueden ser necesarios, hay que procurar que sean los menos posibles, y lo demás, que nos vean haciendo. La forma, lo que se va a quedar grabado en la mente de nuestros hijos es la forma en que papá trata a mamá. Y por supuesto la forma en que mamá trata a papá, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Estamos clarísimamente esa reciprocidad y esa complementariedad. Lo que se va a quedar grabado son hechos, ¿verdad? Que son mucho más educativos, más enriquecedores que las palabras. Luego, acompañar a la madre, ¿verdad? Es el punto número 4 que decía el acompañar a la madre. Bueno, acompañar en todo el sentido, desde el sentido más sobrenatural, espiritual, que sería una especie de, no sé cómo decirlo, pero se me ocurre usar la figura del guardaespaldas, ¿verdad? En el sentido espiritual, es decir, que haya detrás de cada madre un hombre que está apuntalando con su oración la labor de la madre. La labor de la madre es absolutamente, es que se quedan cortas las palabras, ¿verdad? Esencial, fundamental, vital, se quedan cortas las palabras, ¿verdad? Pero más o menos eso quiero decir, vital, fundamental, esencial. Y es el centro en realidad. Para mí que es el centro. Yo creo que esa imagen es muy buena. O sea, es el planeta Tierra y hay una luna, ¿verdad? Que anda por ahí. Pero el centro de la vida familiar y de la vida en el sentido plenamente biológico es la madre. O sea, ¿verdad? Es ahí donde ocurre es ahí donde ocurre la fecundación. La fecundación no ocurre fuera, ocurre dentro, ¿verdad? De la madre. Desde ahí. Y el crecimiento y la gestación y el alumbramiento y todo ocurre ahí, ¿verdad? Por eso es que es tan importante. Pero, por lo tanto, se requiere un custodio. Se requiere un mayordomo. Son figuras bonitas. La figura del mayordomo me encanta porque el mayordomo
el mayordomo es casi dueño. No es el dueño, pero es casi dueño. Y vive como si fuera dueño. Y tiene el sentido de responsabilidad, el sentido de pertenencia y el sentido de lealtad y el sentido de entrega, porque no es dueño, pero se siente dueño. Ese es un mayordomo. Yo no conozco ningún mayordomo en la vida real, ¿verdad? Pero lo que nos pinta la literatura y lo que sabemos de la realidad de ese personaje, ¿sí?, es así. Bueno, pues nosotros los padres somos así también. En el fondo, nuestros hijos no son nuestros, ¿verdad? Somos casi dueños de nuestros hijos. Somos custodios de nuestros hijos. Somos guardianes, con una clarísima responsabilidad ante ellos y ante Dios de lo que nos ha sido encomendado, ¿verdad? Somos unos mandados. Somos mandados porque hay alguien que nos ha mandado lo que tenemos que hacer. Y custodio, de hecho, custodio del Redentor. Hay una advocación con la que se conoce a San José que es custodio de vírgenes, ¿verdad? Y custodio del Redentor. Es una cosa maravillosa, así que si los hombres llegamos a entendernos como custodios, yo creo que ya hemos avanzado mucho, ¿verdad? Porque somos eso, somos en realidad guardianes, custodios de una cosa que es, o de una realidad, mejor dicho, que es sagrada. La maternidad, la familia es absolutamente sagrada. ¿Y nosotros qué hacemos? Venerar y custodiar. Y en eso tiene sentido, o sea, ¿qué sabe el hombre? Es que, efectivamente, ¿qué sabe el hombre, verdad? Porque sabe muy poco, porque no estamos en los pies ni en la mente de una madre. En el fondo sabemos muy poco, pero, y aquí viene el punto número 5, ¿verdad? El tema de la actitud de asombro y de veneración ante la maternidad y ante esa responsabilidad que tenemos como padre, porque es muy grande, ¿verdad? Yo creo que ese es el camino, creo que es el camino de tener esa actitud de asombro y de veneración ante una realidad que nos sobrepasa. Hay que entender lo que nos sobrepasa. Pero, pues hay dos actitudes, ¿verdad? La actitud de huir, la actitud de temblor, pero es una actitud poco cristiana. Y es aparte es la actitud de humildad y de aceptación de lo que se nos ha dado, y con toda la plenitud de esa responsabilidad, de esa seriedad. Entonces, la paternidad tiene ese sentido, ¿verdad? Por supuesto que requiere del otro lado, aquí viene la sabiduría femenina, ¿verdad? El cerebro masculino, perdón, el cerebro femenino que esté abierto. También, por supuesto, que he hablado de la humildad que requiere el padre, pero también la humildad que requiere la madre. Al final, la humildad, pues es la base de un montón de cosas, ¿verdad? Y la madre también requiere su dosis de humildad para que pueda entender que tanto ella como el hijo necesitan un aporte masculino. ¿No? Es decir, hay mucho por ahí del tema de las ideologías que está demasiado impregnado de soberbia, de autosuficiencia, de individualismo, de eso, de prepotencia, ¿verdad? Siempre las ideologías son económicas, sociológicas, de lo que sea, de lo que están llenas de un sentido de prepotencia, ¿verdad? De creerse siempre el que tiene la solución correcta, que tiene la respuesta, que tiene la verdad en sus manos, el que
decir que se tiene la verdad en las manos es un punto de ideología. Nosotros no es que tengamos la verdad en nuestras manos, nosotros es que la verdad se nos impone y nosotros tenemos que ser fieles servidores de la verdad, pero no la poseemos nosotros, la verdad está fuera de nosotros. Lo que pasa es que es tan imponente que obliga a ponerse de rodillas. Que es la verdad de la maravilla de la paternidad, de la maternidad y de la familia. Es una verdad objetiva. Está ahí. O sea, hay seres humanos que dan a luz, son las mujeres. Y precisamente por el bien que le hacen a la sociedad requieren un custodio. Y ese custodio que debería estar ahí para lo que sea, si toca proveer, será proveer. Y si no es necesario proveer, será acompañar. Y a veces serán las dos cosas, acompañar y proveer. Y bueno, no sé, eso es irrelevante, ¿verdad? La discusión ideológica tiene que ver con el tema económico, ¿verdad? Que si quién provee, que si la mujer, que si el hombre. En realidad, desde mi punto de vista, eso es irrelevante. Es irrelevante porque ¿qué más da que si es el hombre, si es la mujer o si es entre ambos? Si al final de cuentas eso solo es un medio para algo más fundamental y más trascendente, que es lograr que esos hijos crezcan felices. Da igual en realidad, ¿verdad? Conozco matrimonios perfectamente felices donde la mujer es la proveedora. Porque eso ya ocurre ahora es posible que eso ocurra. Antes, hace siglos eso era imposible, ¿verdad? Con las condiciones actuales de mayor nivel educativo y acceso a diferentes formas de trabajar, eso ya es posible y es muy posible. Es decir, tanto que Alicia y yo tenemos unos amigos donde es así, en realidad. La proveedora es ella. Y pregúnteme si son felices, son extremadamente felices. Son un matrimonio absolutamente integrado, una familia hermosa. ¿Mm? O sea, es que es irrelevante y el punto de discusión no debería ser ese. Porque cada familia tiene sus condiciones y sus necesidades y sus circunstancias y si eventualmente a uno le toca sacar adelante económicamente, pues perfecto, que sea el hombre, que sea la mujer. Y si más adelante toca cambiar, pues perfecto, cambiamos y ya está. Discutir por eso es quedarse en la puerta sin entrar a la fiesta, ¿verdad? La fiesta está dentro y la fiesta no es económica. La fiesta no tiene nada que ver con el tema de pobreza, riqueza, ingresos y no sé qué, y todo ese tema, ¿verdad? Pero las ideologías que viven en la actualidad, como tienen rezagos del marxismo, la lucha de clases, que el oprimido y el opresor y todo ese rollo, ¿verdad? Que venimos arrastrando todavía, pues plantea la lucha, mejor dicho, el escenario como un escenario de pugna, de lucha. Desde mi punto de vista, eso no tiene ningún sentido porque en realidad es la complementariedad para un fin que nos trasciende, que está más allá de nuestra capacidad de ambos, del padre y de la madre, ¿verdad? El proyecto nos trasciende. El proyecto es más grande que nosotros, porque es lograr una sociedad más integrada, una sociedad más funcional incluso, una sociedad de gente feliz. Es un proyecto mucho más grande que nosotros. No hay que perder el tiempo en discusiones irrelevantes como esa de que quién puede más y quién sabe más y quién no sé qué. Eso es mi punto de vista irrelevante. Bueno, entonces había dicho que media hora, pero en realidad sí se cumplió la profecía de Coca de los 45 minutos. Así que mejor ya me voy callando para ver si hay preguntas, ¿verdad? Yo seguro que las hay o comentarios. Así que, por favor, adelante. Y mil disculpas porque la verdad es que siento que me emocioné bastante en algunos puntos, pero bueno, es así. Es así, porque es así como lo entiendo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Hugo. Estamos esperando que habiliten el chat para quien desee plantear preguntas aquí en Zoom. Sí, sí. En Aunque Facebook. igual si alguien las quiere plantear así de viva voz. Perfecto. Pueden levantar la mano con el símbolo para que se les habilite el micrófono, que creo que todos lo tenemos
inhabilitado. Hugo, yo tenía una pregunta con respecto al tema del rol que a veces por cuestiones culturales hoy se pretende dar al padre. Me causa duda porque como hay una tendencia y un empuje muy fuerte hacia el tema feminismo, he leído y tengo la impresión de que también en algún momento puede ocurrir que se pierde el rol masculino en la familia, cosa que es peligrosa porque es definitivamente el padre el que debe implantar o plantar, más bien, no implantar, sino plantar en la familia. No sé si podrías mencionar algo al respecto. Sí, claro, es que no, yo creo que la naturaleza no comete errores, ¿verdad? Y mucho menos los planes de Dios, ¿verdad? Que no tienen errores, es decir, hay naturaleza femenina y naturaleza masculina. Y en el matrimonio somos complementarios, por lo tanto, algún sentido tiene que haya una lógica de hombre y una lógica de mujer que juntos influyen en la educación de los hijos. En realidad, pues es una... yo entiendo muy bien, entiendo perfectamente, ¿verdad? Que hay circunstancias que obligan a ciertas mujeres a sacar adelante, digamos, como solas, con toda la lucha respetable y venerable de que eso implica. Pero de eso que es muy real y que es muy loable, no podemos llegar a concluir, no es lógico ni correcto llegar a concluir que por lo tanto el hombre es irrelevante, ¿verdad? O sea, no, el hecho de que hemos de hacer todo lo posible para evitar que la excepción empiece a convertirse en una regla. Porcentaje de mujeres que son madres solteras va creciendo estadísticamente. Hay muchas circunstancias, pero yo siempre pongo el énfasis porque soy hombre, me gusta poner el énfasis en lo que hay de irresponsabilidad del hombre detrás de una realidad como esa. Puede ser que en otras no, puede ser que en otras el hombre sí está interesado en participar y es la mujer la que se ha metido en un rollo de no aceptar esa ayuda o de no poner de su parte para vivir el matrimonio, ¿verdad? Pero también es cierto que en muchos otros casos será un mal entendimiento de lo que es la masculinidad, lo que está detrás de eso. Por lo tanto, lo que necesitamos es que ambos pongan de su parte, ¿verdad? Que el hombre ponga más de su parte para entender que su rol no es irrelevante, al contrario, que es toda una mochila de responsabilidad. Y por otro lado, la mujer que ponga de su parte entendiendo que hay una lógica detrás de la figura masculina en la familia. Y intentar quitar o intentar borrar eso, es como esos intentos de que en una foto de las de antes, ¿verdad? La gente tachaba a veces porque no querían que se viera un determinado personaje, como no había Photoshop, ¿verdad? Entonces, había gente que tachaba así. Pues esa era una cosa como muy ingenua, porque era evidente que había una persona ahí. Otra cosa es que tú la quisieras tachar, pero ya hay una persona, ¿verdad? Bueno, pues más o menos así pasa en la familia. Tú puedes negar y patalear, lo que sea, pero lo cierto es que ahí hay un hombre, ¿verdad? Hay una necesidad de un aporte masculino, ¿verdad? Bueno, muy bien. Sí, ahí estoy viendo que están comentando lo del libro que sugerí, efectivamente, ahí donde... Está, ahí lo compré precisamente, este de Héroe de Meg Micker, sí, en la librería La Jirafa. ¿Qué más hay? No sé qué otra cosa tienen por ahí porque no logro ver bien el chat, así que si me ayudan, mejor. Tenemos 2 agradecimientos en Facebook y también en Zoom. Y luego tenemos una pregunta de Rita
En ese caso en que puede darse que la mujer tome más el papel del papá y no el mismo papá, ¿cómo se podría apoyar al esposo para que tome ese rol en la familia por la importancia del mismo? Bueno, pues yo lo que entiendo es que a veces hay actitudes de la mujer que terminan alejando al hombre, ¿verdad? En lugar de acercarlo. Por ejemplo, cierto perfeccionismo de la madre puede realmente ahuyentar al hombre. Porque si la mujer pretende que el hombre piense como ella, pues mal, ¿verdad? Es como que un hombre pretenda que la mujer piense como hombre. O sea, ahí ya fatal, ¿verdad? Ninguno de los dos tiene la razón, o sea, porque es que yo no puedo llegar a pensar como mujer. Yo puedo hacer un intento de empatía y de sintonía y vamos, ¿verdad? A base de diálogo, por eso es que es tan difícil, porque cerebro masculino ante cerebro femenino. Por lo tanto, es importantísima ese entendimiento del lado de la mujer. O sea, el hombre no va a cuidar a los hijos de la misma forma que lo hace una mujer y no hace falta que sea igual. Esa es una cosa importante, ¿verdad? A ver, un poquito de sentido común, sí, pues si el niño tiene que comer, ya sea que debe comer un hombre o una mujer, el niño tiene que comer, ya. Ahora, ¿cómo va a hacer eso? Da un poco igual, ¿verdad? Da un poco igual y hay que ser flexible. Y cierta rigidez, cierto esquematismo de la mente femenina podría terminar ahuyentando y cerrando, ¿verdad? Y cerrando esquemas, ¿verdad? Pero por el otro lado, el hombre que ponga de su parte para entender la emocionalidad y la lógica y la psicología femenina, ¿verdad? Sí, una lógica y unas formas de comunicar que están normalmente en lo sensorial y en lo visual más que en lo verbal. Pero es, bueno, y todo eso ¿dónde se estudia, dónde se aprende? No, pues es que el asunto es que el amor es lo que permite eso. Cuando hay verdadero amor, hay interés en entender. Y cuando hay verdadero amor, incluso, bueno, no entiendo, pero bueno, aquí estoy, ¿verdad? O sea, no termino de entender, pero aquí estoy. Bueno, ese es el verdadero amor, ¿verdad? Porque el amor es paciente. El amor, ¿verdad? Intenta ese grado de comprensión. No termino de entender. Y luego termino entendiendo. Luego termino entendiendo porque hay un verdadero interés que nace de mí, ¿verdad? Por lo tanto, de ahí la importancia de cultivar el verdadero amor. Y eso de cultivar el verdadero amor, bueno, pues eso que es tan complicado porque como el amor desafortunadamente se ha confundido y se ha degradado en emocionalidad, ¿verdad? No siempre está uno de buen humor. Ni el hombre ni la mujer, no siempre están de buen humor. Es un poco, vamos a ver, es un poco ingenuo y un poco peliculesco creer que siempre va a estar uno pelando los dientes o sonriendo y viviendo como una especie de fantasía. Eso no es así. Pues eso lo tiene que entender el hombre, lo tiene que entender la mujer también. Para saber que el amor va más allá. El amor, por un lado, comprende los altibajos emocionales y de buen humor o mal humor, los comprende, los tolera, los sabe llevar, pero por otro lado también pone de su parte porque decir, bueno, pues, ¿qué le estará pasando, verdad? ¿Por qué será que está de mal humor? El hombre pensando en la mujer y la mujer pensando en el hombre. Y de nuevo, el amor entonces es creativo porque entonces, bueno, pues a lo mejor si yo hago algo, a lo mejor si no hago algo, entonces a lo mejor el humor de esa persona puede cambiar, ¿verdad? Entonces, intentar que el hombre entre en el lugar, como todo requiere de las dos partes, ¿verdad? Requiere del hombre que ponga de su parte, requiere de la mujer que ponga de su parte. Porque hay mujeres que tienen que poner de su parte, porque son tan mujeres que no dan cabida a lo masculino. Por lo tanto, ahí el hombre dice, bueno, pues yo aquí realmente, como realmente ya me hicieron ver que no pinto nada, ¿verdad? Y si además, y si encima de todo le ponemos que a lo mejor ese hombre es un poco perezoso, pero no pinto nada, ya me lo dijeron claramente, a nada pereza, pues me voy, ¿verdad? Es cosa de dos, evidentemente, ¿verdad? Es cosa de dos, pero me interesa subrayar la importancia
de que la mujer haga cabida. Pero ¿cómo hace cabida? Entendiendo que el hombre es hombre y que resolverá los problemas diferente a como lo resuelve una mujer. Eso a veces es difícil para una mujer entenderlo. ¿Por qué? Porque es verdad que las mujeres tienen a veces mucho más habilidad que el hombre. Y si yo lo puedo resolver más rápido, sí, lo puede resolver más rápido, pero si usted le quita esa responsabilidad al hombre, el hombre se va. Por lo tanto, aunque lo haga mal, es mejor que lo haga él. Porque por lo menos ese individuo empieza a aprender un poquito y se empieza a sentir parte de, ¿verdad? Déjelo entrar, ya aprenderá, con los errores irá aprendiendo el fulano, ¿eh? Pero si no lo deja entrar, ¿cómo va a aprender? Ese perfeccionismo femenino es una cosa delicada, ¿no? Hay que matizar un poquito, ¿eh? Bueno. Gracias, Hugo. Una pregunta más. ¿Nos puede dar algunos consejos para esposa y esposo en cuanto a imitar la virtud de la alegría, como seguramente la vivía San José, y que se pierde a veces en el día a día? Ya, bueno, pues muy interesante, ¿verdad? Últimamente le he estado dando un poco de vueltas a eso del buen humor. Y bueno, he ido acudiendo a una de mis fuentes favoritas, ¿verdad? Que es San José María, a quien admiro tanto y sus escritos me parecen tan importantes. El buen humor es una cosa de humanos, o sea, no es ni masculino ni femenino, ¿verdad? De humanos. ¿Y qué es lo que nos dice San José María? Que el buen humor es el resultado de la vida interior. O sea, ¿y qué es eso de la vida interior? Es la certeza. ¿En qué consiste el buen humor? Consiste en la certeza de que todo es expresión del amor de Dios. Es decir, si pasa algo bueno, pues qué maravilla, Dios que nos bendice. Y si algo que no es tan bueno, bueno, pues qué interesante, Dios que nos está queriendo decir algo con esto que no va bien y que no camina bien. Pero en todo caso, como nos sabemos hijos de Dios, abandonados en los brazos de Él, decimos, bueno, pues ya se resolverá. Y ya Dios nos mandará una solución y por lo tanto no se pierde el sentido del humor y la sonrisa. Claro, clarísimamente que decirlo es una cosa y hacerlo es otra, ¿verdad? Pero por lo menos hay que entender en qué consiste eso, ¿verdad? Y San José María dice que el buen humor no hay que confundirlo con la alegría del animal sano, ¿verdad? Claro, los perritos media vez no tengan parásitos ni tengan pulgas, están moviendo la cola y están tranquilos, ¿verdad? Y por tanto esa alegría del animal sano, que ni siquiera sabe lo que le está pasando. Nosotros, los seres humanos, pues tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo porque tenemos que entender que a pesar de las dificultades, seguimos siendo hijos de Dios. O sea, bueno, más o menos la analogía es, ahora puede haber el día nublado, pero sabemos que el sol está ahí, pues, ¿verdad? El hecho de que esté nublado no quiere decir que se fue el sol. Está ahí, ¿verdad? Entonces, un poquito de fe para entender que las dificultades se pueden sobrellevar, pero bueno, un poquito de fe es un decir, porque en realidad se requiere mucha fe, ¿verdad? Y eso es lo que hay que cultivar. Y entonces es importante por eso es importante que en el matrimonio el que está de buen humor trate de ayudarle al otro que está de mal humor, ¿verdad? Sí, lo más frecuente es eso, ¿verdad? Que hay uno de los dos que es el que está trompudo, como decimos, ¿verdad? Uno de los dos y el otro anda tranquilo, ¿verdad? Bueno, pues entonces el que anda tranquilo que le trate de alegrar el día o de ver qué hace para que el otro se calme, ¿verdad? Pero es decir, que es una cuestión de amor, ¿verdad? De fe y de amor, de fe y de amor. Pero no es una cosa que cae así como en automático del cielo, ¿verdad? Hay que lucharlo, hay que trabajarlo y se trabaja desde la raíz, cómo se cultiva la vida interior otra vez, ¿verdad? Trato cotidiano con Dios, sacramentos, confesión, comunión frecuente, porque si no, pues se acaba la gasolina, ¿verdad?
Y si se acaba la gasolina, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado de ir a la fuente, ¿verdad? La fuente son los sacramentos, siguen siendo los sacramentos. No hay otra solución, no hay otro camino, no hay otra ruta. Olvidarnos de eso es cuando empieza a erosionarse el matrimonio, ¿verdad? Y de eso hay demasiados ejemplos, ¿verdad? Entonces, la alegría y el buen humor cuestan muchísimo, pero hay que entender de dónde vienen. No vienen de la diversión. Es una cosa importante, ¿verdad? La tendencia en el mundo actual es buscar el buen humor por algo que me llega. Es decir, quiero ir a un circo, quiero ir a una buena película, quiero ir a un show que me venga de fuera para ver si lo que está afuera me alegra. En realidad es al revés, ¿verdad? En realidad es al revés. ¿Qué tienes dentro que te hace que te salga la sonrisa? El buen humor y la alegría vienen de adentro, no vienen de fuera, ¿verdad? Porque si no, pues bastaría con ir a un circo o ver una comedia y ya nos ponemos felices, pero la evidencia es que no, ¿verdad? Por mucha cosa. Es más, cuando estamos de mal humor y vemos una cosa cómica, nos repugna, ¿verdad? Porque dice, ¿para qué? Si no estoy de humor, ¿verdad? Pues ahí se entiende que en realidad el buen humor no viene de fuera. El buen humor nace de adentro. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Hay que cultivarlo. Pero es una maravilla, ¿verdad? Por eso vale la pena, porque en realidad, pues una persona que sabe reírse de sí misma y sabe encontrarle el chiste a todo, pues la verdad es que le hace la vida agradable a los demás. De hecho, diría yo que pensando en eso, en la labor del mayordomo, en la labor del custodio, ¿verdad? A lo mejor eso es una labor importante, ¿verdad? Hacer reír a la familia. Puede que sea una labor muy importante del papá. Podría ser que sea una labor esencial quizás del papá, ¿verdad? Alegrar el rato. Bueno, en fin. Opiniones que tengo. ¿Qué más? Gracias. Una pregunta, ¿alguna recomendación particular o algunos tips para aprovechar lo que nos queda de año de San José? Creo que nos quedan unos 6 meses a lo sumo. Gracias. Bueno, pues sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es leer cosas sobre San José y leer cosas sobre la paternidad, ¿verdad? Es decir, yo sí, pues soy fiel creyente, ¿verdad? De que la lectura forma, la lectura transforma, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esas homilías de San José María sobre San José, la carta que nos escribió el Papa, del lado espiritual y del lado práctico, pues libritos como ese que les recomendé hoy, bueno, que no, no es un libro espiritual, ¿verdad? Esto no es de espiritualidad, este es un libro escrito por una pediatra recurriendo a muchos argumentos de psicología y de psiquiatría, ¿verdad? Es medicina integral, psicología, psiquiatría, cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, indirectamente nos hablan de la importancia de ese rol que supo llevar también San José, ¿verdad? El rol de esposo y de padre, ¿verdad? Pues hay que meterle cabeza a la paternidad. Eso sería la recomendación. Muchas gracias. A propósito de lo mencionado por el tema de la lectura, en el club de lectura precisamente hemos estado leyendo ya, creo que ya casi estamos terminando, el libro La sombra del padre, que es una novela histórica bastante interesante, sobre todo porque hay detalles que uno ordinariamente no, digamos, no llega a vislumbrar en todo eso que vivió San José. Yo creo que el autor pretende dejar claro lo duro que fue para José vivir su rol en esta tierra, porque siempre le tocó jugar, cuando no entendía, digamos, el tema sobrenatural, un rol de segunda categoría. Entonces parece que, como vos mencionaste al principio,
Humanamente pareciera que es un rol de segunda categoría si uno no entiende bien, pero definitivamente que no era de segunda categoría, sino esencial. Pero a propósito de los libros, Sí, gracias. también de la escritora que mencionás, Meg Maker, hay un libro que se llama 100% Chicos, Mm. que, bueno, casualmente aquí en la casa lo estamos leyendo. Muy interesante, sobre todo enfocado hacia el rol de cómo educar niños varones. Perfecto. No sé Pues si hay algo vale más. muchísimo la pena. No, ese todavía no lo he leído, pero buenísimo. Es una escritora impresionante. Muy buena. Bueno, yo creo que se agotaron las preguntas. No sé si tengas algún tema adicional que mencionar. No, no, para De lo nada. que- Yo ya dije lo que quería decir, ¿verdad? Muchísimas gracias por la oportunidad y por la paciencia. Muchas gracias, Hugo, muy amable por acompañarnos. Y repetimos que esta conferencia va a estar colgada en el sitio YouTube de Nuestra Señora de la Paz, así como todas las conferencias anteriores. Si alguien, pues, por algún motivo no pudo asistir, ahí están para repasarlas. Así es que muchas gracias, saludos a tus 5 hijos y a tu señora. Muchas Bueno, pues gracias, Hugo. muchísimas gracias a ustedes por organizarlo. Así que ahí estoy a la orden, ya saben, cuando quieran. Muy amable. Solo un Feliz noche. comentario que decía, gracias por la conferencia muy clara y concisa. A mí también me gustó mucho los 5 puntos, ¿verdad? La verdad es que lo hacen a uno pensar mucho. Entonces, muchísimas gracias. No, a usted, Rosa María. Muy amable. Mucho Encantado. gusto. Adiós. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias.